Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios. Shalom, hermanos que nos están siguiendo en esta transmisión. Un saludo cordial a todos los que están presentes también aquí en la Keilah local, la Congregación Israelita Mesiánica Verdad de Vida, que forma parte del Ministerio Internacional La Unidad de las Dos Varas. Un saludo muy especial, bienvenidos a todos. Para el día de hoy he preparado un tema que lo he titulado El justo con dificultad se salva. Y para empezar este análisis sobre este tema, yo los invito a que abramos la Biblia en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo número 5, leamos el versículo número 8 de este capítulo 5 de Mateo. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice en estas traducciones, refiriéndose a Yahweh, nuestro Creador. Y he preparado este tema porque en la mayoría de las iglesias, ya sean evangélicas, católicas, testigos de Jehová, mormones, entre otras iglesias, se predica este tema de la salvación. Y veo que su predicación, su anuncio desde los púlpitos es muy suave, es muy fácil. Y yo encuentro versos que pues me advierten de que la salvación trae mucha dificultad. Así que yo he venido a traerles este tema para que lo analicemos, para que juntos tratemos de entender cuál es el sentido realmente de la salvación. ¿Cómo es que vamos a llegar a ser salvos? Y para eso yo tomo un verso de Pedro, de Kefá Pedro, tomo este verso de Primera de Pedro, capítulo número 4, el verso 18, de Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 18 dice: y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde, pregunta, aparecerá el impío y el pecador? Mire que este versículo es bastante explícito, hablando de la dificultad que tendrá un justo para salvarse. Pero un justo, entonces es indispensable saber quién es el justo, o cómo podremos llamarnos justos, o cómo llegaremos a ser justos. Y yo encuentro, por ejemplo, que la doctrina que hay en las diferentes iglesias donde se predica la salvación es totalmente diferente una con otra, pero se predica desde los púlpitos en todas estas iglesias de que va a haber salvación para todos los que acuden a la iglesia, ya sea cualquiera de la denominación que exista. Y eso me es preocupante y por eso yo he venido a meditar respecto a este tema. Para ello también les animo a que leamos el verso de Mateo. Vamos a indagar sobre cómo o quién podrá ser salvo respecto de lo que habla Kefá, que el justo con dificultad se salva. Vayamos a Mateo capítulo 7, Mateo 7, verso 22. Veamos lo que advierte Mashiach según lo que nos narra aquí Mateo. Mateo 7, capítulo 22, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero mire la respuesta que le daría en este momento, refiriéndose a Yeshua, nuestro Salvador. Miremos la respuesta que recibirían aquellas personas que irían a la presencia del Señor a decir que han predicado, que han hecho milagros, que le han servido supuestamente a la iglesia. Pero mire la respuesta divina, dice: y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. En las versiones hebraicas dice:
nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la Torá. Entonces, esto es un concepto que yo pienso que se lo está viendo muy a la ligera, se lo está predicando pues muy escuetamente, sin profundidad en conocimiento, sin profundidad en haber pues indagado correctamente sobre este tema. Entonces yo quiero que analicemos de una forma profunda las Escrituras, y para aquello pues es necesario que tengamos instrumentos de consulta. Eso es muy importante. Como importante también es no solamente atender a lo que la persona que esté enfrente en una iglesia nos enseñe, porque no es solamente el atender al que nos predica, al que nos enseña, no. Es importante que se investigue. Eso es de vital importancia, el ir a indagar las Escrituras para saber realmente cómo es que nosotros vamos a agradar al Eterno, cómo es que vamos a volvernos justos, para que habiendo aún dificultad podamos ser salvos, como dice que fue Pedro. Yo por lo menos ya no me dejo influenciar de hombres. Yo por lo menos no me dejo influenciar de palabras humanas, sino que investigo, indago. Eso es algo personal que yo hago. Tampoco yo les pido a ustedes que me crean a mí, no. Pero yo no me dejo influenciar por hombres, siendo obediente de lo que dice, por ejemplo, Jeremías, en el capítulo número 17. Jeremías, en el capítulo 17, este profeta dice, en el verso 5, así dice Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Entonces, obedeciendo a esta palabra de este profeta del Altísimo, yo no pongo mi mirada ni mi oído a palabras de hombre, sino que voy a investigar. Yo fui también influenciado por palabras humanas cuando yo también caminaba por un camino de error. Y por esa razón hoy yo actúo de una manera de que busco la verdad para tratar de ser agradable delante del Eterno. Ahora yo quiero irme a unas palabras de Shaul, al que usted conoce como Pablo. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5, en el verso 21 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, miremos que es explícito en esta palabra, que no necesita interpretación, que dice, es examinarlo todo. Mire, examinarlo todo, retened lo bueno. Eso es importante que usted conozca esta palabra, dicha por Saúl, al que usted conoce como Pablo. Es decir, si yo le enseño algo, si yo le transmito, si yo expongo algo, usted analícelo y use herramientas para que los pueda analizar y retenga lo que es bueno. Eso sería indispensable de que toda persona que acude a una iglesia lo haga. No se quede solamente con lo que le enseña la persona que está frente a usted. Indague, investigue, porque eso le va a permitir que usted conozca la verdad, porque es necesario conocer la verdad. Ahora bien, para que usted y yo hagamos la voluntad del Eterno, primeramente tenemos que conocer cuál es su voluntad. Eso es lo indispensable, eso es lo que tenemos que atender. Por ejemplo, yo he escuchado en predicadores, los he leído, diciendo que existen dos mandamientos. Ellos refieren al mandamiento dado a Moisés y también hablan de la ley de Cristo. Pero yo estoy seguro, por las investigaciones que he hecho, por los estudios que he hecho, que tal cosa no existe, que no existen dos mandamientos, que Yeshua, que es el nombre original del Salvador, Yeshua lo que enseñaba era la Torá, o sea, los mandamientos, o la ley como usted lo conoce, pero la ley divina que fue entregada a Moisés para que el pueblo se convierta en un pueblo santo. De eso yo estoy seguro por las investigaciones en las que yo he hecho, donde he recurrido, por ejemplo, a los textos con sentido hebraico, donde yo he recurrido, por ejemplo, a una gran herramienta como es el diccionario Strong,
que le permite que usted tenga pues una buena visión de la palabra profética que está en las Escrituras. Entonces, para demostrarle que Mashiach lo que enseñó fue aquella ley dada a Moisés, que era la ley divina para convertir al ser humano en santo, yo lo invito a que leamos en el libro de Mateo, en el capítulo número 5, Mateo 5, verso 17, miremos qué dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, no ha venido a abrogar, dice, la ley que fue dada a Moisés, ni tampoco ha venido a abrogar lo dicho por los profetas. No he venido a abrogar, sino he venido a cumplir, dice aquí Yeshua. El Salvador dice que él no vino a abrogar, sino que vino a cumplir esa ley de la que hablan, como la ley de Moisés, que yo conozco, que es Torah por estudios, y Torah significa enseñanza. Ahora veamos el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y yo, por ejemplo, pues indago, investigo que ni el cielo ni la tierra han pasado, entonces yo sostengo, por lo que dice la Escritura y por lo que he investigado, que los mandamientos están vigentes, son vigentes, que están en este momento para cumplirse según la voluntad del Eterno, porque son los mandamientos de los que hablaba Yeshua. En el versículo 19 dice, de manera que cualquiera, mire, aquí hay que poner mucha atención, por ejemplo, si hablamos de que el justo con dificultad se salva, veamos esta advertencia que dice Yeshua, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los hiciere y enseñare estos mandamientos, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora bien, seguramente me dirán que esos son los mandamientos de Cristo, pero aquí yo traigo otro verso en el que yo le voy a demostrar de que los mandamientos a los que él está haciendo referencia son los mandamientos dados a Moisés. Es la ley de Moisés como todo el mundo la conoce. Miremos lo que dice Yeshua en una conversación con un hebreo, o sea, con una persona conocedora de Torah, de los mandamientos divinos. Veamos lo que dice en Mateo 19. Mateo 19, verso 16, dice, he aquí, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mire, le está hablando de la vida eterna. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora veamos lo que le contesta Yeshua en este momento. Versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios dice aquí, refiriéndose a Yahweh. Y si quieres entrar en la vida, mire que le está hablando de salvación, le está hablando de vida eterna. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Eso usted lo tiene escrito en su Biblia y no necesita de ir, digamos que, a tratar de interpretar estas palabras. Está claro lo que dice Yeshua, que si quiere alcanzar vida eterna hay que cumplir los mandamientos. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Usted sabe que Yeshua nació bajo la ley, ¿verdad? O sea, bajo Torah. Yo conozco que se llama Torah, lo que usted le dice ley. Bueno, Yeshua nació bajo el estricto cumplimiento de la ley de Moisés. La ley dada a Moisés, la ley divina. Entonces Yeshua, cuando está hablando con este personaje que es un hebreo nacido bajo la instrucción de la ley divina dada a Moisés, y si Yeshua le dice que tiene que cumplir los mandamientos, pues le está hablando a un hebreo conocedor de esos mandamientos, que lo que tiene que cumplir es la ley dada por Yahweh a Moisés. Aquí no hay interpretación, aquí es claro. Yeshua dice que para ser salvo hay que cumplir los mandamientos. Él es hebreo, él es nacido bajo la Torah, bajo la ley, y le está hablando a una persona hebrea, nacido bajo la ley. Y le está hablando de esa ley. No hay otra interpretación. Ahora bien,
La ley a la que hacen referencia en estas traducciones es la Torá. Torá significa enseñanza. Y aunque no tengamos ahora a la mano, aunque pues usted no tiene a la mano un diccionario, pero sí tenemos las escrituras, y en la misma escritura que usted tiene, yo le voy a demostrar que esa ley significa enseñanza. Vayamos a Éxodo capítulo 24, al versículo número 12 de Éxodo capítulo 24. Yo leo el verso 12 y veamos lo que dice. Entonces Yahweh dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Sí ve? ¿Qué fue lo que le dio Yahweh a Moisés para el pueblo? Enseñanzas. Entonces, lo que recibió el pueblo para hacerse santo, la Torá, eran enseñanzas. Lo que usted conoce como ley, que es una palabra muy rígida, muy dura para llamar algo hermoso, que es los mandamientos del Eterno, son enseñanzas para convertirse en santo. Perdón. Ahora, yo quiero hablar con verso, con Biblia, porque no quiero hablar de mí mismo, sino con Biblia. Y yo les quiero leer un verso para que analicemos algo. Porque se dice que Yeshua clavó en el madero la ley. Y eso yo, por conocimiento, por investigación, sé y estoy seguro, por todo lo que he investigado, que eso es incorrecto, que eso no es lo que dice Shaul en Colosenses capítulo 2, verso 14. Eso no es lo que dice Shaul cuando dice que los decretos fueron clavados en el madero y que esa fue la ley. Y eso no sabe por qué, porque Yeshua era el ser más sabio del mundo, y que no habrá alguien como él, y que él mismo era la palabra del Eterno que se hizo carne. Él se sabía todo lo que está escrito en Torá, ¿verdad? En los mandamientos, en toda la Biblia. Entonces yo le voy a leer un verso en Deuteronomio 7, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, y veamos lo que dice, y pongámosle atención a esto que es indispensable para lo que vamos a definir. Conoce pues que Yahweh, tu Dios, dice aquí, conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mire, eso es importantísimo por lo que vamos a analizar. Dice que Él guarda misericordia y guarda su pacto para los que le aman, y guardan sus mandamientos durante 1000 generaciones. Yo me pregunto, ¿será que Yeshua sabía o no sabía de este verso? ¿Será que Yeshua no sabía que había que cumplir los mandamientos del Eterno durante 1000 generaciones? Yo pienso que sí sabía. Usted seguramente también piensa que sí sabía, porque él era muy sabio y conocía toda la escritura, ¿verdad? Entonces, si desde Noé hasta llegar a Yeshua pasaron 3 series de 14 generaciones cada una, hablamos de 42 si sumamos las 3 series de 14. Cuando Yeshua estaba hablando esto a este hebreo, a este personaje nacido bajo la ley que usted conoce, habían pasado apenas 42 generaciones, nunca le pudo haber dicho que la ley estaba abolida. O cuando él murió en el madero, nunca pudo clavar en el madero la ley que usted conoce, que yo sé que es Torá, los mandamientos del Eterno, porque habían pasado apenas 42 generaciones. Y el Señor dice que tienen que pasar 1000 generaciones, a menos que usted piense o que alguien le enseñe de que las palabras puestas por el Eterno son mentiras. Porque si nosotros decimos que Yeshua ya clavó la ley en el madero, entonces le estamos llamando mentiroso a nuestro Padre amado, porque Él dice que tiene que pasar 1000 generaciones, y Yeshua conoce de este verso, y Él no miente, ni el Señor miente, ni las palabras del Señor son mentiras, son verdad. Entonces yo le he traído una verdad para que usted aquí la analice, no para que me crea a mí, para que usted analice lo dicho por el Señor, escrito tal cual usted tiene en su Biblia, porque no le traigo otra Biblia,
Yo sí analizo los temas, por ejemplo, en una Biblia de sentido hebraico, ¿sí? Una Biblia que tenemos en nuestra página en www.latorasalva.yindo.com. Ahí tenemos esos instrumentos, como las Biblias en sentido hebraico, que le da una mejor ilustración a lo escrito, para que no haya confusión, pero yo le estoy leyendo en la misma Biblia, con la traducción que usted tiene, y usted lo va a entender como usted lo está leyendo. Entonces, tenía que pasar 1000 generaciones, y cuando Yeshua predicaba, habían pasado solo 42. Entonces, imposible que él haya clavado en el madero esos mandamientos, que son los mandamientos hermosos, benditos del Señor, para que un ser humano se convierta en santo. Miremos que fue a Pedro, acabamos de leer que dice que el justo con dificultad se salva. Imagínense, el justo, o sea, el que practica Torah, el que practica mandamientos. Ese personaje al que el Señor le dijo que guarde los mandamientos, seguramente si los guardaba se iba a convertir en santo, ahí iba a alcanzar salvación, se iba a convertir en justo, ¿verdad? Pero iba a haber dificultad para salvarse, no es tan fácil, no es solo llegar a la iglesia, no. De hecho, yo estoy seguro que los mismos que le dicen a usted que van a ser salvos, seguramente van a tener problemas para salvarse. ¿Y sabe por qué? Porque hay un verso, que ya lo leímos también, que dice: no porque me digas Señor, Señor, o porque hayas profetizado, o porque hayas hecho milagros, o porque hayas predicado, o porque hayas anunciado una salvación, vas a ser salvo. Ya lo acabamos de leer. Entonces, ese no es el concepto de la salvación. Ahora veamos en Primera de Timoteo, ya estamos terminando porque pues he traído algo concreto, algo bastante corto para que lo entendamos mejor. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1. Veamos que habla Shaul, Pablo, y dice en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1: exhorto pues, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, refiriéndose a Yahweh, nuestro Salvador. Mire, que eso es agradable delante de nuestro Salvador. Pero ahora mire lo importante, mire cuál es el anhelo del Señor, el anhelo de nuestro Padre, el anhelo de Yahweh, de nuestro Creador. En el verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, este verso tiene una importancia muy grande en el tema de la salvación, porque dice que el anhelo del Señor es que todo hombre sea salvo, pero que debe venir a la verdad. O sea que sin verdad no hay salvación. Eso es claro, eso hay que entenderlo. Sin verdad no hay salvación, hay que venir a la verdad, hay que conocer la verdad, hay que indagar la verdad. Yo los invito a que nosotros investiguemos, a que nosotros vayamos conociendo la verdad, no creyendo en mis palabras, porque mis palabras pues no tienen ningún valor, pero sí crean lo que plasmó el Eterno en las Escrituras, las inspiraciones a esos hombres santos que usó para plasmar todas las enseñanzas. Eso sí creamos, pero no creamos engaños ni creamos mentiras helénicas. Aquí hay mucho error, hay mucha confusión en las cartas de Shaul, de Pablo, de Pedro. Hay mucha confusión en Hechos de los Apóstoles, en la apreciación de lo que se lee. Por eso yo los invito a que usen otros textos, que investiguen, que usen el diccionario Strong. No crean en mis palabras, pero sí crean lo que está escrito. Ahora los voy a llevar a otro verso. Mire, pongamos atención a lo que dice Juan, que esto también es importante para el tema de la salvación, para que usted ya no se deje seducir por palabras sutiles, de una forma muy escueta y muy sencilla de alcanzar esa salvación. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Primer verso de Juan, primer libro de Juan, o primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice: porque este es el amor de Dios, refiriéndose a Yahweh, que guardemos sus mandamientos, y dice, y sus mandamientos no son gravosos.
Mire, usted le va a demostrar al Eterno, al Padre, a nuestro Salvador, que usted lo ama cuando usted guarde sus mandamientos. Y ya hemos visto que esos mandamientos a los que se refiere aquí Juan estuvo al lado de Yeshua, por eso él sabe de qué mandamiento está hablando. Él sabe que Yeshua enseñaba los mandamientos dados a Moisés, que no hay dos mandamientos como he escuchado en las predicaciones, supuestamente la ley de Moisés y la ley de Cristo. No, los mandamientos son uno solo. Los mandamientos son los que dio el Eterno para que el ser humano se convierta en santo, porque él quiere tener una nación santa, porque él se apartó para él una nación santa, una nación que no está desechada. Y que si usted, que hoy en día está predicando salvación, usted que está escuchando predicación de salvación, usted que está en las iglesias, seguramente usted también es parte de ese plan. Para usted también es la promesa, pero para recibir esa promesa hay que recuperar el camino. Hay un camino, no son dos, un solo camino. Y el camino es el camino de verdad. Hay que cumplir los mandamientos, eso es un requisito. Es difícil salvarse. Imagínense que el justo, o sea, el que cumpla a cabalidad, con dificultad se va a salvar. Entonces, ¿qué quedará para aquel que no quiere hacer la voluntad del Eterno? Peor aún para el que enseña que no hay que hacer la voluntad del Eterno. Eso es una gran preocupación que hay en mi corazón. Yo, pues, cada día quiero cumplir la voluntad del Eterno. Y por eso, seguramente, por el anhelo que hay en mi corazón, Él me hace comprender muchas cosas. No por eso le digo que usted crea en mis palabras, pero sí inténtelo. Pídale, órele al Eterno, dígale que le muestre, dígale que le abra puertas, que le enseñe el camino verdadero, porque la salvación no es tan fácil como se la están contando. Entonces vamos a concluir con este capítulo de Primera de Juan 5:20, con eso terminamos. Primera de Juan capítulo 5 verso 20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios, o sea el Hijo de Yahweh, refiriéndose a Yeshua, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Mire, analicemos el verso. Dice que el Hijo de Dios ha venido a darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice, en su Hijo, en Yeshua. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si Yeshua, si el Salvador es el verdadero Dios nunca pudo haber puesto un mandamiento para que se cumpla durante 1000 generaciones y luego quitarlo. Entonces, esto es un tema de mucho análisis y tal vez de mucha discusión, pero siempre estoy dispuesto y anhelando de que ustedes me escriban para que nosotros podamos pues seguir buscando la verdad. Con esto me despido, bendiciones para sus vidas y le anhelo y le pido al Eterno que le haga la revelación para que usted también recupere ese camino perdido, el camino de la práctica de Torah, de los mandamientos eternos. Shalom para su vida y muchas bendiciones. Cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamladim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios.